Bien, mis queridas acompañantes de este viaje de tecnología, vamos a hablar de nuestro proyecto de investigación. Empezamos con una frase que dice: nadie aprende solo, aprendemos en comunidad, mediatizados por el mundo. Lo dice el gran pedagogo latinoamericano Paulo Freire. Entonces, ya habíamos empezado nuestro proceso de investigación. Tuvimos una muy profunda charla con nuestro rector. Él nos hablaba de algunos pasos para abordar nuestra investigación. Y entonces hablábamos de el tema, el campo de interés, la problemática y la pregunta. Ya en nuestro blog, hace bastante tiempo, estaba concretada, sintetizada la información que nos dio nuestro rector con respecto a esos aspectos. Si no lo recuerda, lo puede consultar. ¿Qué vamos a abordar hoy? A profundizar un poquito en esos aspectos. Exploración del tema y problema de investigación. Entonces nos preguntamos, ¿qué vacíos hay en las explicaciones contenidas en los textos? Por ejemplo, en un texto sobre nutrición nos dicen que el consumo de azúcar en helados puede afectar la salud. Nosotros investigamos, consultamos en revistas o en libros muy serios, porque no podemos estar únicamente con la opinión de los demás. Y entonces miramos que hay unas explicaciones que dan ahí que no nos convencen mucho. Entonces, ese puede ser mi tema de investigación. Por otro lado, ¿qué argumentos no son convincentes y por qué? Miremos, por ejemplo, de tecnología. Nos dicen que la sobreexposición por largo tiempo a los instrumentos tecnológicos afectan las neuronas y nos dan unos argumentos que podrían ser muy ciertos. De hecho, deben ser muy ciertos porque estamos consultando en revistas especializadas, pero no nos convencen. Entonces nosotros pensamos en profundizar mucho más en torno a ese aspecto. ¿Qué aspecto del tema no es profundizado en ningún texto? Entonces hablamos de los vehículos que se mueven gracias al combustible fósil, gasolina, a CPM. Y entonces miramos que está contaminando mucho el dióxido de carbono que se produce. Y nosotros pensamos, pero entonces busquemos sobre unos combustibles que no contaminen tanto. Y por ahí escuchamos sobre el hidrógeno como combustible. Vamos y buscamos y no hay mucha investigación sobre eso. Entonces ese podrá ser mi tema de investigación. ¿Qué planteamientos importantes no han sido desarrollados por los autores? En estos momentos estamos pasando por la crisis del coronavirus. Y entonces se habla mucho del coronavirus. Y entre lo que se habla es que el origen de todo ese síndrome es un virus que ni siquiera está tenido como microorganismo. Entonces, yo podría investigar por esa línea. ¿Qué otros microorganismos existen y que son benéficos tanto para nosotros como para nuestras mascotas? Entonces, una vez que ya hemos consultado a profundidad, porque somos un equipo
hemos discutido, entonces vamos a formular nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo debe ser esa pregunta? Muy concisa, que la podamos entender nosotras y también las personas a las cuales le vamos a plantear nuestra investigación. Debe ser alcanzable de la fecha. Antes de terminar nuestro año, debemos haber respondido esa pregunta mediante el proceso de investigación. No lo podemos dejar para el próximo año. Puede que al final de nuestro proceso de investigación nos surja otra pregunta y esa será la base para nuestra investigación el próximo año. Debe ser relevante. ¿Qué beneficios, impactos nos va a producir tanto a nosotros como a nuestra comunidad al responderla? Debe ser algo novedoso, que no sea que simplemente busquemos en Google y ya ahí está la respuesta. No, debemos profundizar, plantear algo de innovación en nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo lo hacemos? Como somos un equipo, cada una puede escribir, ya definieron el tema, cada una puede escribir una pregunta y la someten a discusión en el equipo y eligen una de las 5, de las 6 o de las 3 que surjan. Debemos tener en cuenta también cuáles serían las causas y consecuencias del problema que estamos abordando. ¿Por qué se origina el problema? ¿O a dónde nos conducirá el resolver ese problema? Por ejemplo, tenemos aquí una pregunta que me formulaba hace varios años. ¿Cuál ha sido el impacto con respecto al trabajo en equipo en las estudiantes de grado 10 luego de haber desarrollado un curso de informática basado en proyectos de investigación? Listo, entonces yo voy a ver cuáles fueron las consecuencias de haber desarrollado un curso de informática que tuviese como eje central la investigación. Podríamos decir estudiantes de grado sexto. Sería mi proyecto de investigación para el próximo año. Una vez que tenemos nuestra pregunta, entonces vamos a plantear nuestras hipótesis. ¿Y qué son las hipótesis? ¿Cuántas debo plantear? ¿Cómo resolvemos las hipótesis? Bien, eso será en el próximo capítulo. Recordemos que ya conocemos nuestras herramientas tecnológicas. Algunas de ellas, para quienes no han desarrollado nada de nuestro proyecto de investigación, es el momento de empezar. No olvidemos que es requisito para graduarnos de grado sexto. Las que ya han avanzado mucho, revisemos esta parte. Si hay que hacer ajustes, hacemos ajustes. El proyecto está siempre en evolución. Y entonces, como siempre, en medio de las dificultades, busquemos la estabilidad porque les pedimos que sigan siendo felices. La familia Mosquera Barahona se los dice y frente a las dificultades que se puedan presentar por las diferentes situaciones de nuestro país, debemos decir siempre ¡mucho ánimo! ¡Adelante! Chao.